En las calles estrechas del barrio gótico de Barcelona, entre el eco de las campanas y el murmullo constante del puerto, surgió en el siglo XIX una nueva clase de poderosos. No eran herederos de castillos medievales, ni descendientes de guerreros que habían forjado reinos. Eran hombres de negocios, comerciantes con la vista puesta más allá del horizonte mediterráneo, donde las rutas hacia América y Asia prometían fortunas incalculables. Entre ellos, un apellido resonaría con fuerza: Goytisolo. La historia de esta familia encierra una paradoja fascinante. No nacieron nobles, pero quisieron convertirse en ellos. Mientras España se debatía entre la pérdida de sus colonias y el nacimiento de un nuevo orden económico, los Goytisolo supieron encontrar la oportunidad en medio del caos. Su ascenso encarna la metamorfosis de la sociedad catalana del siglo XIX, cuando la burguesía comercial empezó a desafiar la supremacía de la vieja aristocracia. El puerto de Barcelona fue su escenario principal. Desde allí partían barcos cargados de aguardiente, textiles, harina, y retornaban con azúcar, café y tabaco de Cuba, o con productos exóticos que llegaban desde Filipinas. Cada transacción era más que un intercambio de mercancías. Era un peldaño hacia la acumulación de riqueza que terminaría transformándose en poder político y prestigio social. Los Goytisolo, como muchos otros comerciantes catalanes, no solo vieron el puerto como una salida comercial, sino como una puerta abierta hacia la nobleza. Pero la suya no fue una carrera aislada. Representaban a una generación de familias que, con contratos coloniales, ingenios azucareros y participación en compañías navieras, construyeron un imperio silencioso que convivía con el estrépito del derrumbe imperial español. Mientras el país perdía territorios, estas casas comerciales enriquecían sus arcas. Y en ese contraste dramático se halla el corazón de esta historia. La riqueza que surgió de las cenizas de un imperio. Los Goytisolo entendieron que el dinero por sí solo no bastaba. En la Barcelona decimonónica, los salones aristocráticos aún imponían un muro invisible entre los viejos títulos y los nuevos ricos. Comprar palacetes en el Ensanche o financiar templos modernistas era necesario pero insuficiente. Lo que hacía falta era un símbolo, un título nobiliario que transformara la fortuna en linaje. Y allí se desplegó la verdadera ambición de la familia. El eco de sus inversiones todavía resuena en la memoria urbana. Calles con nombre propio, residencias que marcaron un estilo de vida y vínculos con otras casas poderosas a través de matrimonios estratégicos. Barcelona se convirtió en el laboratorio de un experimento social donde la burguesía tejía alianzas con la nobleza. Y la casa de los Goytisolo se situaba en el centro de ese proceso. El atractivo de esta historia radica en la tensión entre dos mundos: el de la nobleza heredada y el de la nobleza comprada. En la Europa del siglo XIX, esa tensión definió el rumbo de muchas naciones. En Francia, la revolución había borrado los privilegios feudales, pero en España la aristocracia sobrevivía, adaptándose a los nuevos tiempos. Los Goytisolo no derrocaron castillos, pero los compraron. No conquistaron territorios, pero financiaron rutas. No heredaron blasones, pero supieron adquirirlos. En este relato, descubriremos cómo una familia de comerciantes barceloneses logró trazar su propio camino hacia el poder nobiliario, y cómo esa ascensión refleja un fenómeno más amplio: la transformación de España en el tránsito del antiguo régimen a la modernidad burguesa. Detrás de cada inversión, detrás de cada título, hay una historia de ambición, de cálculo, pero también de visión estratégica.
¿Qué significa realmente convertirse en noble cuando no se nace en cuna de sangre azul? ¿Es posible que el dinero pueda comprar lo que siglos de historia habían reservado solo a unos pocos? Estas preguntas acompañan el relato de los Goytisolo y nos invitan a mirar más allá de la superficie de los palacios y las mansiones. Nos invitan a comprender la fragilidad de las fronteras sociales y cómo el poder económico puede derribar muros que parecían eternos. Hoy, el apellido Goytisolo es más recordado en el ámbito cultural y literario por figuras como Juan Goytisolo, pero detrás de esa herencia intelectual hubo una base económica y social forjada por comerciantes que aspiraron a mucho más que a contar monedas. Querían trascender. Querían, en definitiva, inscribir su nombre en la eternidad de la nobleza española. Esta es la historia de una casa que partió del comercio y alcanzó el título, de una familia que supo transformar cargamentos de azúcar en blasones y alianzas, de un linaje que nos obliga a repensar los límites entre burguesía y aristocracia. Esta es la historia de la Casa de los Goytisolo, comerciantes catalanes que navegaron desde el puerto de Barcelona hasta las salas más exclusivas de la nobleza. En la Barcelona del tránsito entre los siglos XVIII y XIX, la ciudad empezaba a desperezarse de un prolongado letargo económico. Las viejas murallas medievales todavía cercaban las calles estrechas, pero más allá del recinto urbano se extendían los barrios del llano, tierras fértiles y pequeños talleres artesanales que, poco a poco, serían absorbidos por el crecimiento industrial. En este escenario nació y creció la familia Goytisolo, cuyo apellido de resonancias vascas indicaba un origen forastero, probablemente ligado a migraciones internas hacia Cataluña en busca de oportunidades comerciales. Los Goytisolo no eran nobles ni grandes terratenientes. Eran parte de esa población industriosa que, sin renombre, participaba en la vida económica de la ciudad. Barcelona era, en aquel tiempo, un puerto en transformación, todavía marcado por el comercio mediterráneo, pero cada vez más orientado al Atlántico gracias a los vínculos con las colonias ultramarinas. Cuba y Filipinas aparecían como destinos estratégicos para los comerciantes catalanes, que veían en aquellos territorios no solo el futuro de su riqueza, sino también la posibilidad de integrarse en las redes de poder. El apellido Goytisolo comienza a documentarse en los registros de comerciantes y notarios de Barcelona a principios del siglo XIX. Como muchas familias de la burguesía emergente, su ascenso estuvo ligado a dos factores fundamentales: la consolidación del puerto barcelonés como centro neurálgico del comercio colonial y la apertura de redes de crédito que permitieron ampliar negocios más allá de las fronteras catalanas. En un principio, la familia se dedicaba al comercio de productos locales: vino, aguardiente, aceite y textiles, mercancías que encontraban salida en los mercados americanos. A su vez, participaban en la importación de azúcar, café y tabaco desde La Habana, donde los catalanes controlaban una parte significativa de las plantaciones y el transporte marítimo. Estas operaciones requerían no solo barcos y capital, sino también contacto. Y fue en la construcción de estas redes de relaciones donde los Goytisolo empezaron a destacar. A diferencia de otras casas aristocráticas, cuya grandeza provenía de siglos de conquistas militares o mercedes reales, los Goytisolo cimentaron su prestigio en la capacidad de tejer alianzas comerciales. Frecuentaban las lonjas, los cafés donde se discutían contratos y rutas, y los círculos de inversión que empezaban a organizarse en torno a las sociedades de crédito y a las primeras instituciones bancarias catalanas. Allí, el apellido fue ganando notoriedad, no como símbolo de herencia,
sino de fiabilidad, solvencia y ambición. En la Barcelona del Ensanche, a mediados del siglo XIX, comenzaron a erigirse grandes residencias burguesas. Aunque los Goytisolo no se contaban entre los más ostentosos al inicio, supieron invertir en propiedades que les permitieran demostrar su ascenso social. La adquisición de palacetes no era solo una cuestión de lujo, sino una forma de legitimación social. Las fachadas neoclásicas y modernistas hablaban el mismo lenguaje que los palacios nobiliarios del casco antiguo, y anunciaban que la frontera entre burguesía y aristocracia podía desdibujarse. El arraigo familiar también se reforzó mediante la educación y la cultura. Los hijos de la casa fueron enviados a estudiar en instituciones prestigiosas, tanto en Barcelona como en el extranjero. La burguesía catalana comprendía que la educación era un medio para consolidar la posición alcanzada y preparar a las futuras generaciones para integrarse en la vida política y social. En este aspecto, los Goytisolos se comportaron como otras familias de su tiempo, invirtiendo no solo en fábricas y barcos, sino también en el capital humano que garantizara la continuidad del apellido. La relación con Cuba resulta esencial para entender sus orígenes. Muchos catalanes emigraron a la isla en busca de fortuna, y no pocos regresaron convertidos en indianos, con fortunas que invertían en sus pueblos de origen. Aunque no todos los Goytisolo emigraron directamente, su red comercial estaba estrechamente vinculada con esa dinámica. Los cargamentos de azúcar, tabaco y café que llegaban al puerto de Barcelona se transformaban en capital líquido, y ese capital, a su vez, servía para adquirir propiedades urbanas, fincas rústicas e incluso, más adelante, títulos nobiliarios. El linaje, que en sus inicios carecía de blasones, comenzó a adquirir una identidad propia dentro de la sociedad catalana. La reputación de la familia se fue consolidando en paralelo al crecimiento de la ciudad. Mientras Barcelona abría el ensanche, construía el ferrocarril y se preparaba para la Exposición Universal de 1888. Los Goytisolo ya eran reconocidos como parte de esa élite que simbolizaba la modernidad. Los orígenes de la casa de los Goytisolo nos muestran un retrato nítido de la movilidad social en la España del siglo XIX. En un país donde la nobleza seguía teniendo un peso político considerable, pero donde la economía empezaba a depender más del comercio y la industria, familias como los Goytisolo encarnaron la transición. Representaban la fuerza de la burguesía catalana, capaz de disputar espacios a la aristocracia, no con espadas ni privilegios heredados, sino con contratos, barcos y acciones mercantiles. El símbolo de este cambio se aprecia en un detalle revelador: la búsqueda de títulos nobiliarios como colofón a un proceso de enriquecimiento. Para los Goytisolo, como para otros comerciantes, el objetivo no era únicamente acumular riqueza material, sino transformarla en capital simbólico. Un título significaba pertenecer a la historia, garantizar que el apellido se conservaría en el tiempo con la misma legitimidad que aquellos linajes medievales a los que antes miraban con distancia. Sin embargo, este camino no estuvo exento de tensiones. La vieja aristocracia miraba con recelo a los nuevos ricos, mientras que sectores de la propia burguesía se debatían entre el orgullo de haber construido su fortuna y el deseo de integrarse en el sistema nobiliario. Los Goytisolo se movieron en esa encrucijada, sabiendo que para asegurar su posición necesitaban tanto la aceptación de las élites tradicionales como el respaldo de sus propios logros económicos. Al contemplar sus orígenes, comprendemos que la casa de los Goytisolo no es solo la historia de una familia, sino el reflejo de un proceso social más amplio. El ascenso de la burguesía catalana
hacia la aristocracia, desde las primeras operaciones comerciales en el puerto hasta la adquisición de propiedades y títulos. Su recorrido es el testimonio de una época en la que el dinero y la ambición podían desafiar siglos de linaje. En el corazón del siglo XIX, mientras España se debatía entre el derrumbe de su imperio colonial y los esfuerzos por modernizar su economía, la familia Goytisolo alcanzó su cenit. Este fue el tiempo de su verdadero esplendor. Un período en el que la combinación de astucia mercantil, audacia financiera y una calculada estrategia social les permitió escalar hasta situarse entre las familias más influyentes de la burguesía catalana, con acceso directo a los círculos nobiliarios. El comercio colonial, la clave de la fortuna. El puerto de Barcelona era la gran puerta de entrada y salida del mundo atlántico. Los Goytisolo, al igual que otras familias catalanas, participaron de lleno en el lucrativo comercio con Cuba. Azúcar, café y tabaco llegaban en grandes cantidades desde La Habana y se redistribuían hacia el interior peninsular o incluso hacia otros mercados europeos. A cambio, partían barcos cargados de textiles de algodón producidos en las fábricas del Vallés, aguardientes destilados en Cataluña y manufacturas que abastecían a las plantaciones caribeñas. La riqueza no se obtenía únicamente de la compraventa de mercancías, sino de la capacidad de controlar la cadena completa, desde el transporte marítimo hasta las casas de crédito que financiaban los viajes. Los Goytisolo entendieron que el negocio era más seguro y rentable cuando se dominaban varias fases. Por ello invirtieron en compañías navieras, en ingenios azucareros y en sociedades de crédito. Esta diversificación les permitió resistir las crisis de precios y garantizar ingresos constantes, lo cual resultaba indispensable para consolidar su posición. Inversiones urbanas y el ensanche. El auge económico coincidió con la gran expansión urbanística de Barcelona. Tras el derribo de las murallas en 1854, se diseñó el ensanche de Ildefonso Cerdá, que ofrecía a la burguesía un nuevo espacio donde levantar residencias modernas y ostentosas. Los Goytisolo, como otros comerciantes enriquecidos, invirtieron en solares y edificios en esta nueva trama urbana. Los palacetes que mandaron construir no eran solo viviendas, sino declaraciones públicas de éxito y poder. Fachadas ornamentadas, salones con techos altos, bibliotecas privadas y comedores preparados para recibir a políticos, aristócratas y hombres de negocios formaban parte de una escenografía de prestigio. Allí se celebraban tertulias, cenas y reuniones en las que se sellaban alianzas y se decidían estrategias. El ensanche se convirtió en el escenario de la nueva aristocracia burguesa, y los Goytisolo se situaban en primera línea de ese teatro social. El camino hacia la nobleza. Consolidada su fortuna, la familia dio un paso más: convertir la riqueza en nobleza. España, a diferencia de otras naciones europeas, permitió durante el siglo XIX la compra o concesión de títulos nobiliarios a cambio de servicios financieros o políticos a la corona. Para la monarquía, debilitada por guerras coloniales y crisis fiscales, resultaba útil recompensar a quienes aportaban capital. Para los Goytisolo, obtener un título suponía el reconocimiento oficial de su nuevo estatus y la apertura de puertas que ni el dinero podía franquear. Los trámites para alcanzar la dignidad nobiliaria requerían tanto recursos económicos como habilidad política. Los Goytisolo supieron moverse en los despachos ministeriales de Madrid y en los salones cortesanos, presentándose como benefactores, mecenas e interlocutores fiables entre Cataluña y la corona.
no eran un caso aislado. En la misma época, familias como los Güell o los López también buscaban legitimación nobiliaria. Pero lo que distingue a los Goytisolo es la forma en que convirtieron su red mercantil en una auténtica plataforma de ascenso social. Redes familiares y matrimoniales. El matrimonio era un instrumento esencial en esta estrategia. Unir a los descendientes con hijas e hijos de familias, ya tituladas, permitía consolidar la posición recién adquirida. Los Goytisolo concertaron alianzas con linajes catalanes y castellanos, equilibrando su identidad de comerciantes con la aspiración de nobleza. Cada boda era mucho más que un asunto privado. Era un pacto entre casas que aseguraba el acceso a círculos reservados y reforzaba la solidez del apellido. Mecenazgo y cultura. En su época dorada, los Goytisolo también ejercieron de mecenas. Financiar proyectos culturales, templos religiosos o iniciativas artísticas era una forma de ganar legitimidad y prestigio. En la Cataluña del modernismo, apoyar a arquitectos, pintores o instituciones académicas significaba inscribirse en el relato del progreso. No alcanzaron la magnitud del mecenazgo de Eusebi Güell con Gaudí, pero sí participaron en el sostenimiento de asociaciones culturales y benéficas, entendiendo que la respetabilidad social se construía también desde la beneficencia. Contradicciones de un imperio en decadencia. La paradoja es evidente. Mientras España perdía colonias en ultramar, los Goytisolo, como muchos otros, enriquecían sus arcas gracias a ese mismo mundo colonial. Las tensiones entre nacionalismo catalán emergente, liberalismo burgués y monarquía centralista condicionaban cada movimiento. La familia debía mantener un delicado equilibrio, mostrarse leal a la corona para obtener títulos y favores, pero al mismo tiempo defender los intereses de la burguesía catalana, que pedía más autonomía económica y política. En esta etapa, los Goytisolo alcanzaron el reconocimiento que habían anhelado desde sus inicios. El apellido ya no era solo sinónimo de comerciantes solventes, sino de una casa con título, propiedades urbanas y alianzas estratégicas. Habían pasado de las bodegas del puerto a los palacios del ensanche, de negociar cargamentos de azúcar a frecuentar círculos cortesanos. Era su edad de oro, un tiempo en el que el dinero se había transformado en linaje. La culminación del ascenso de los Goytisolo no se explica solo en cifras de riqueza ni en títulos obtenidos, sino en la manera en que supieron consolidar un estilo de vida nobiliario sobre una base burguesa. Sus palacetes en el ensanche eran espacios diseñados para exhibir poder, salones decorados con mármoles italianos, lámparas de cristal de Bohemia y mobiliario importado de París. Allí recibían a políticos, aristócratas y empresarios, representando a una Barcelona que quería mirarse en el espejo de las grandes capitales europeas. Las crónicas de la época mencionan la presencia de los Goytisolo en banquetes, en sociedades culturales y en círculos financieros de prestigio. Su nombre aparecía junto a familias como los Güell, los López o los Arnús, todos símbolos de una burguesía catalana en plena expansión. En esas reuniones, donde se discutía tanto de negocios como de política, se trazaban alianzas que podían decidir el destino de una compañía ferroviaria o el rumbo de un partido político. Un momento clave de su edad dorada fue la participación en la Exposición Universal de 1888. Barcelona, deseosa de mostrar al mundo su modernidad, necesitaba el apoyo financiero de las familias más acaudaladas. Los Goytisolo estuvieron entre los patrocinadores y participantes de aquel evento que transformó la ciudad, reforzando su imagen como representantes de un linaje ya plenamente consolidado en la élite.
La exposición no era solo una feria de inventos y productos, era un escaparate de estatus, y el apellido Goytisolo figuraba entre los que daban forma al nuevo relato de la Cataluña moderna. El paso de comerciantes a nobles se había consumado. Habían logrado lo que parecía imposible unas décadas atrás: transformar cargamentos de azúcar y contratos mercantiles en blasones, alianzas matrimoniales y reconocimiento social. Si en sus orígenes habían sido vistos como advenedizos, ahora eran parte de un sistema donde la nobleza tradicional y la nueva aristocracia burguesa convivían no sin tensiones, pero con una aceptación creciente. Sin embargo, como en toda historia de esplendor, las semillas de la fragilidad ya estaban presentes. El final del siglo XIX traería consigo desafíos que pondrían a prueba la solidez de lo construido. La crisis colonial, tras la pérdida de Cuba en 1898, los cambios políticos en España y las crecientes tensiones sociales en Cataluña. Lo que parecía una cima inamovible empezaría a tambalearse, y los Goytisolo no serían ajenos a esas transformaciones. La edad de oro de la familia quedaría, pues, como el retrato de un momento irrepetible, el instante en que la fortuna colonial, la expansión urbana y la astucia social confluyeron para llevar a un apellido de comerciantes al círculo exclusivo de la nobleza. Fue un triunfo brillante, pero no exento de contradicciones. Y en esas contradicciones se empezaba a gestar la siguiente etapa de su historia: el lado oscuro de la ambición, los conflictos con la vieja aristocracia y el impacto de un mundo en crisis. El esplendor de los Goytisolo, cimentado sobre el comercio colonial y la integración en la nobleza, comenzó a mostrar grietas hacia finales del siglo XIX. La familia había alcanzado la cima social, pero el precio de esa ascensión se hizo visible en forma de tensiones políticas, críticas sociales y dilemas morales que marcaron a fuego su legado. El peso de la economía colonial, la base de la fortuna familiar, había sido, en gran medida, el comercio con Cuba. El azúcar que llegaba a Barcelona provenía de plantaciones en las que el trabajo esclavo había sido durante décadas una realidad innegable. Aunque España abolió la esclavitud en la isla en 1886, la sombra de esa práctica permanecía en la memoria colectiva. Los Goytisolo, como muchos otros comerciantes catalanes, se beneficiaron de un sistema que hoy genera debate y condena. En su tiempo, la burguesía justificaba su papel, afirmando que eran simples intermediarios o inversionistas. Sin embargo, los periódicos de corte liberal y ciertos círculos políticos ya señalaban la contradicción entre presentarse como modernizadores y al mismo tiempo enriquecerse gracias a un sistema colonial profundamente desigual. La caída de Cuba en 1898, con la derrota española frente a Estados Unidos, significó mucho más que la pérdida de una colonia. Fue un golpe brutal para las finanzas de numerosas familias catalanas. Para los Goytisolo supuso la disminución de una de sus principales fuentes de ingresos. De la noche a la mañana, el símbolo de su éxito se convirtió en el recordatorio de su dependencia de un imperio en decadencia. Conflictos con la vieja aristocracia. Si bien habían logrado entrar en los círculos nobiliarios, la aceptación no fue plena. La vieja nobleza, con siglos de historia a sus espaldas, veía a los nuevos titulados con cierto desdén. En los salones cortesanos de Madrid, los apellidos tradicionales murmuraban sobre estos advenedizos que habían comprado con dinero lo que ellos consideraban patrimonio exclusivo de la sangre. Los Goytisolo, conscientes de esas críticas, invirtieron aún más en legitimar su apellido,
financiaron obras benéficas, contribuyeron a instituciones religiosas y reforzaron alianzas matrimoniales con linajes de larga trayectoria. Pero la tensión nunca desapareció del todo. La nobleza de origen miraba con recelo a quienes, en apenas una generación, habían pasado de comerciantes a señores de título. Esa brecha cultural y simbólica marcó su relación con el resto de la élite. El despertar de la cuestión social en Cataluña. Mientras tanto, en Cataluña, la industrialización había traído consigo un crecimiento sin precedentes de la clase obrera. Las fábricas textiles, orgullo de la burguesía, eran también escenario de largas jornadas laborales, salarios bajos y condiciones duras. La conflictividad social se intensificó con huelgas, manifestaciones y, en algunos casos, episodios violentos. Aunque los Goytisolo no fueron industriales textiles de primera línea, su pertenencia a la burguesía los convirtió en blanco de críticas. A ojos de los trabajadores, todos los apellidos del ensanche representaban la misma injusticia. Una minoría enriquecida, mientras las masas vivían en barrios obreros insalubres. En la prensa anarquista de Barcelona, los nombres de las familias burguesas aparecían asociados a la opulencia y la indiferencia ante la miseria. Ese clima de tensión afectó también a la percepción pública de los Goytisolo. Su imagen de nobles modernos se veía cuestionada por la realidad de una ciudad convulsa, donde el lujo de sus palacios contrastaba con la pobreza de las barriadas. Escisiones familiares y dilemas de identidad. Otro conflicto surgió dentro de la propia familia. No todos los miembros compartían la misma visión del ascenso social. Algunos, educados en valores más tradicionales, veían con recelo la obsesión por los títulos y el gasto ostentoso. Otros defendían una integración plena en la aristocracia, a una costa de abandonar sus raíces mercantiles. Estas tensiones internas se reflejaron en disputas por herencias, en diferencias respecto a la gestión de los negocios y en desencuentros sobre la vida cultural y política. La familia, que en su apogeo se mostraba unida, comenzó a experimentar fisuras que con el tiempo debilitarían la fortaleza de su apellido. La fragilidad de los blasones comprados, el gran dilema que los perseguía, era el mismo que acompañó a muchas familias burguesas ennoblecidas. ¿Hasta qué punto un título comprado podía equipararse a uno heredado durante siglos? El dinero les había abierto las puertas, pero no podía borrar la memoria de su origen comercial. Para algunos sectores, esa fragilidad simbólica les condenaba a vivir en una constante necesidad de legitimación. Cada gesto de ostentación, cada obra de mecenazgo, cada alianza matrimonial era una pieza en el esfuerzo por consolidar lo que, en el fondo, siempre parecía un logro cuestionado, un contexto político inestable. Además, la España de finales del siglo XIX y principios del XX no era un terreno seguro para la nobleza en general. Las guerras carlistas, la crisis del régimen de la Restauración y el avance de movimientos republicanos y nacionalistas ponían en entredicho los privilegios de las élites. Los Goytisolo, atrapados entre su pasado burgués y su presente nobiliario, tuvieron que navegar en aguas turbulentas, sin la solidez histórica de los linajes medievales, ni la flexibilidad de los nuevos industriales. La Edad Dorada se transformaba en un tiempo de incertidumbre. Su riqueza seguía siendo considerable. Sus palacios impresionaban y sus apellidos figuraban en los registros de nobleza. Pero la crítica social, el ocaso del imperio y las tensiones internas marcaban el inicio de un declive. El lado oscuro de la ambición había quedado al descubierto,
la fortuna obtenida en un mundo colonial condenado a desaparecer, la aceptación a medias en los círculos nobiliarios, la hostilidad de una sociedad en transformación y la fragilidad de un linaje construido demasiado rápido. El brillo de los Goytisolo, tan intenso en la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a apagarse lentamente con el cambio de siglo. La familia, que había simbolizado el ascenso meteórico de la burguesía catalana hacia la nobleza, se encontró atrapada en un escenario político, económico y social que ya no favorecía su modelo de poder. Lo que en su momento fue la fuerza de su éxito, el comercio colonial, y la compra de títulos, se transformó en el origen de su fragilidad. El golpe del 98 y la ruina colonial, el desastre del año 1898, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, representó un golpe letal para muchas familias catalanas vinculadas al comercio de ultramar. Los Goytisolo, como parte de esa red, vieron disminuir sus ingresos de manera abrupta. La caída del azúcar y del tabaco en el mercado barcelonés no solo redujo sus beneficios, sino que les privó del símbolo que había sustentado su ascenso: la conexión colonial. Las inversiones inmobiliarias en el ensanche, que en su día habían sido muestra de prosperidad, se convirtieron en cargas pesadas en tiempos de crisis. El mantenimiento de palacetes y fincas exigía capital constante, mientras que las fuentes de riqueza se desvanecían. Lo que antes era ostentación y prestigio, empezó a percibirse como ruina silenciosa. La presión de la modernidad industrial. La Barcelona de principios del siglo XX ya no era la misma ciudad que había visto ascender a los Goytisolo. La industria textil, la banca y las grandes corporaciones dominaban el panorama. Los nuevos magnates industriales, como los propietarios de fábricas y empresas eléctricas, desplazaban a las antiguas casas mercantiles. Frente a ellos, los Goytisolo parecían figuras de otra época, vinculados a un comercio colonial en declive y a un modelo de nobleza que perdía relevancia en una sociedad cada vez más industrializada y politizada. Mientras tanto, la vieja aristocracia, con raíces más profundas, lograba adaptarse gracias a la gestión de latifundios, alianzas internacionales o su influencia política en Madrid. Los Goytisolo, en cambio, quedaban atrapados entre dos mundos, demasiado nobles para ser simples comerciantes, demasiado burgueses para ser reconocidos como linaje histórico. La inestabilidad política en Cataluña y España. El nuevo siglo trajo consigo tensiones que erosionaron aún más la posición de la familia. El auge del catalanismo político, el crecimiento del anarquismo y las protestas obreras creaban un ambiente hostil para las élites del ensanche. Los palacetes, antaño símbolos de éxito, se convirtieron en objetivos del resentimiento social. En este clima, ser visto como una familia enriquecida con el colonialismo y ennoblecida por decreto no era garantía de prestigio, sino más bien motivo de sospecha. La nobleza tradicional seguía mirándolos con recelo, mientras que los sectores populares los percibían como parte de una burguesía indiferente al sufrimiento obrero. Disputas internas y fragmentación. La pérdida de influencia también se manifestó en el seno de la propia familia. Las disputas por herencias y la gestión de los patrimonios urbanos se convirtieron en motivo de división. Algunos miembros optaron por vender propiedades para cubrir deudas, mientras otros intentaban mantener a toda costa la apariencia de grandeza. La fragmentación debilitó la cohesión de la casa. Allí donde antes había un apellido unido en la ambición, surgieron ramas enfrentadas por el reparto de recursos menguantes. El esplendor del apellido se diluía entre pleitos familiares, ventas de inmuebles y la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. El símbolo de un ocaso,
El ocaso de los Goytisolo refleja un fenómeno más amplio: la fragilidad de las familias burguesas que habían intentado consolidarse como nobles en una época de transición. Su ejemplo demuestra que, aunque el dinero podía comprar títulos, no garantizaba estabilidad frente a los cambios estructurales de la historia. La caída no fue inmediata ni espectacular, sino lenta y silenciosa. Palacios vendidos, alianzas matrimoniales que no lograron sostener el prestigio y un apellido que poco a poco fue perdiendo peso en los círculos sociales. El apellido sobrevivía, pero el linaje nobiliario que habían perseguido con tanto empeño ya no tenía el mismo brillo. En los albores del siglo XX, los Goytisolo eran más recordados como parte de un capítulo de la Barcelona colonial que como protagonistas de la nobleza española. Su edad dorada había quedado atrás, sustituida por la nostalgia y la evidencia de que su modelo de ascenso social había encontrado sus límites. El legado de los Goytisolo no puede comprenderse únicamente en términos de fortuna o títulos nobiliarios. Como tantas familias de la burguesía catalana del siglo XIX, encarnaron un proceso histórico más amplio: el paso de una sociedad basada en la herencia feudal a otra definida por el comercio, la industria y la movilidad social. Su historia nos habla de ambición, de cálculo, de la capacidad de transformar mercancías en blasones, pero también de la fragilidad de los logros construidos sobre cimientos inestables. Al mirar hacia atrás, los Goytisolo aparecen como símbolo de la paradoja española. Una nación que se desmoronaba en el plano imperial mientras surgían nuevas élites que aspiraban a redefinir la jerarquía social. Los palacetes del ensanche, las inversiones coloniales y la compra de títulos fueron el testimonio de una época dorada. Sin embargo, esas huellas materiales se desvanecieron con el tiempo. Muchos de aquellos inmuebles cambiaron de manos, se transformaron en oficinas o desaparecieron bajo el crecimiento urbano. Lo que perdura, en cambio, es la memoria de un apellido que, aunque se debilitó como linaje nobiliario, encontró una segunda vida en el mundo de la cultura. El siglo XX vio florecer a los hermanos Goytisolo José Agustín, Juan y Luis, figuras fundamentales de la literatura española contemporánea. Paradójicamente, el apellido que un día buscó consolidarse en la nobleza acabó siendo recordado por su contribución intelectual y artística. Desde la poesía comprometida de José Agustín hasta la narrativa cosmopolita y crítica de Juan, los Goytisolo dejaron una huella que trascendió los blasones y los palacetes. Este giro inesperado revela la riqueza del legado familiar. Lo que en un inicio fue ambición de nobleza, se transformó en legado cultural. La historia de la casa de los Goytisolo nos recuerda que los linajes no siempre siguen un rumbo lineal. A veces, el esplendor económico se apaga, pero da paso a una herencia distinta, más duradera y universal. En la Barcelona actual, el nombre Goytisolo no evoca tanto a los comerciantes del siglo XIX como a los escritores del siglo XX. El linaje burgués nobiliario se desvaneció, pero el apellido encontró una forma distinta de inscribirse en la eternidad. Es como si la historia hubiera corregido el rumbo, del poder material al poder de la palabra. La reflexión final es clara. Los Goytisolo fueron un ejemplo de cómo la burguesía catalana supo escalar hasta lo más alto en una época de transformaciones, pero también de cómo los títulos comprados y las fortunas coloniales podían desvanecerse con rapidez. Lo que queda, más allá de la crítica moral o de las tensiones políticas, es la certeza de que su historia ilumina un período crucial de la España moderna, donde las viejas jerarquías se vieron desafiadas y reconfiguradas por nuevas fuerzas sociales. La casa de los Goytisolo
comerciantes catalanes que aspiraron a ser nobles, representa al mismo tiempo el triunfo y la fragilidad de esa ambición. Su ascenso fue meteórico, su caída inevitable, pero su nombre, gracias a otros descendientes, sigue vivo en la memoria cultural. Y quizás esa sea la mayor lección. Que los blasones se oxidan, las fortunas se pierden, pero las huellas de una familia pueden sobrevivir en formas inesperadas, en la literatura, en la memoria colectiva, en la historia. Con la historia de la casa de los Goytisolo, llegamos al final de este recorrido por la ambición, el poder y la fragilidad de un linaje que nació en los muelles de Barcelona y soñó con la eternidad de la nobleza. Su huella nos recuerda que el esplendor de una época puede desvanecerse, pero que la memoria permanece, invitándonos a reflexionar sobre el peso de la historia y la fugacidad de la gloria. Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos de las grandes familias de España. Si este relato te ha resultado interesante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir el video. Tu apoyo nos permite seguir rescatando y narrando las historias ocultas de los linajes que marcaron el destino de imperios y sociedades. Nos vemos en el próximo episodio de Legacy of Rich Dynasties. Hasta entonces, recuerda, cada apellido guarda una historia, y cada historia es un espejo en el que aún hoy podemos mirarnos.